¿Crees en el karma? ¿Crees que existe alguien o algo pendiente de tus acciones con el objetivo de castigarte o de recompensarte en función de aquello que haces? Seguramente sepas que el karma proviene de la India. Creo que la primera vez que se le menciona es en los textos védicos, desde donde salta el hinduismo, al budismo, al jainismo y quizás otras tradiciones religiosas que desconozco, la verdad. El término, como digo, proviene de la India, de Oriente, pero de alguna forma en estos últimos años también es bastante recurrente encontrarlo en nuestra cultura occidental. Es cierto que quizás aquí no le damos el peso que le dan ellos, pero creo que de alguna forma también existe esa idea de que hay como una especie de justicia divina que castiga nuestras acciones o que nos recompensa en función de aquello que hacemos. Y de hecho, no es raro escuchar expresiones del tipo esto te va a dar mal karma, o no sé, incluso expresiones que también aluden a lo que sería la idea de la reencarnación, ¿no? Como hay que ver lo malo que tuve que ser en otra vida pasada para aguantar o soportar lo que estoy soportando en este momento, ¿no? Broma aparte, la idea de justicia, moralidad, el hecho de juzgar, están muy relacionados con el concepto de karma tal y como lo entendemos aquí en Occidente. De hecho, en definitiva estamos hablando de tener la capacidad de determinar lo que está bien y lo que está mal. En este sentido hay que entender que todo juicio proviene siempre del ego. Todo juicio es inútil, ilusorio y temporal, precisamente porque se sustenta en nuestras creencias, en las creencias que tenemos a nivel individual, colectivo o en un espacio o en un contexto espaciotemporal concreto, ¿no? La moralidad o la justicia no son conceptos universales porque, como digo, se basan en creencias que son subjetivas y que de hecho cambian constantemente. Las creencias cambian de un individuo a otro, cambian de una cultura a otra y evidentemente cambian de un contexto histórico a otro. El ego, por lo tanto, utiliza lo que es el juicio, la capacidad de juzgar, la capacidad de ver al otro, de sentirse separado del otro precisamente para reforzar su propia identidad. Tened en cuenta que en este sentido nosotros nos relacionamos con los demás siempre buscando aliados. Al final buscamos a personas que tienen creencias similares a nosotros y de alguna forma consideramos como enemigos potenciales a todos aquellos que no comparten nuestras creencias. Utilizamos el juicio para juzgarlos, también nos juzgamos nosotros mismos cuando actuamos de una forma que consideramos equivocada. En definitiva, todo esto lo que hace es reforzar la idea de culpabilidad. Y precisamente la culpabilidad es una de las herramientas favoritas del ego, porque una persona que se siente culpable es una persona débil, es una persona que es muy fácil de manejar. La idea del karma como esa justicia divina que de alguna forma juzga al individuo, ¿no? Y lo condena o lo recompensa, estaría muy asociada, como digo, a nuestra cultura occidental, aunque también he encontrado referencia en este sentido en la cultura oriental. En todo caso, como decía antes, desde mi punto de vista esta es una visión errónea que precisamente proviene del ego. En nuestro contexto hay que entender que nosotros todavía tenemos una carga histórica, una herencia de lo que sería la religión católica. Es cierto que muchos a día de hoy no practicamos dicha religión, no participamos de su liturgia, pero evidentemente esos conceptos todavía están en lo que sería el inconsciente colectivo, ¿no? Que de alguna forma compartimos todos. La idea de lo que sería el pecado, la culpabilidad, el castigo eterno, el infierno, el día del juicio final, ¿no? Que de alguna forma se vinculan fácilmente con este concepto del karma como una justicia divina, ¿no? Que viene a castigarnos. Pero si el karma no alude a esta idea de justicia divina, ¿qué es el karma? ¿Existe realmente el karma? Bueno, hay muchos autores que nos comparten una visión completamente diferente del karma. En este sentido me gustaría destacaros a Sadhguru, que además de ser de origen indio, en este libro, Ingeniería Interior, nos habla del karma entre muchas otras cosas. Nos dice que el karma literalmente significa acción. Nos dice que hay 3 tipos de acciones. Estarían las acciones corporales, las acciones mentales y las acciones energéticas. Todas estas acciones que llevamos a cabo van dejando un residuo en nosotros, van dejando un residuo en el individuo que al final va marcando una tendencia. Esta tendencia al final se va a convertir en patrones que lo que van a hacer también es definir cuál va a ser nuestra conducta o nuestro comportamiento. En ningún momento Sadhguru alude a la idea de que haya alguien juzgando tus acciones. Evidentemente, como digo, en el futuro vamos a recoger una siembra que va a estar determinada por esas acciones que hemos hecho en el pasado, que han dado lugar a unos patrones que hemos ido regando constantemente, ¿no? Pero de ninguna forma estamos hablando de que se emita juicio acerca de aquellas acciones que llevamos a cabo, de si son buenas o malas. Evidentemente, si tú te comportas de forma negativa, vas a ir generando ese residuo negativo en ti que de alguna forma te va a afectar en el futuro. Pero insisto, ajeno a toda idea de juicio.
También me gustaría relacionar el karma desde la perspectiva en la cual nos comparte uno de los principios herméticos, el Kybalión. En este caso, el principio de causa y efecto, que básicamente nos dice que no existe la suerte, que no existe aquello que consideramos como casualidad, sino que existe la causalidad, es decir, que todo efecto tiene una causa y que toda causa da lugar a un efecto. De hecho, un efecto que proviene de una causa puede ser a su vez causa de otro efecto, generando una cadena interminable de causa y efecto. Esto, bueno, lo vemos constantemente porque al final la realidad se transforma de esta forma, ¿no? En este sentido, tampoco el Kybalión nos habla de ninguna idea de justicia o de juicio o de culpabilidad o de pecado o de nada por el estilo. Evidentemente, la idea de la causa y efecto lo que nos da a entender es que toda acción tiene una consecuencia, pero como digo, ajenos completamente a la idea del juicio. En este sentido, a mí me gusta considerar el karma como una fuerza creativa que al final lo que hace es crear en función de lo que tiene. Podemos poner un ejemplo haciendo alusión a esto, ¿no? Imaginaos que yo soy el karma y que soy un escultor. Y entonces tú vienes y me encargas una escultura y me traes lo que sería una pella de arcilla. Por lo tanto, yo te hago una escultura con la arcilla. Ahora imagina que viene otra persona y me trae un bloque de mármol. Yo puedo hacerle una escultura con ese bloque de mármol y puede llegar una tercera persona y traerme lo que sería un bloque de madera a través del cual yo hacerle una escultura. En definitiva, ninguna de estas tres personas podrían después enfadarse conmigo porque yo le haya hecho la escultura en el material que ellos me han traído, porque evidentemente yo no estoy juzgando, yo simplemente estoy fabricando, estoy creando en función de aquella materia prima que tú me traes. Así actúa el karma actúa sin emitir juicio alguno, pero evidentemente si tú le suministras una materia prima no puedes esperar luego que la escultura que te da corresponda a una materia prima diferente, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay mucha gente que considera toda esta idea del karma asociada a lo que sería la reencarnación, es decir, que el karma de alguna forma no solamente actúa en una vida, sino que el alma a través de diferentes reencarnaciones también se ve sometida de alguna forma por estos procesos kármicos que buscarían siempre lo que sería equilibrar, ¿no? Las acciones del individuo. No obstante, hay libros como por ejemplo El plan de tu alma, del cual os hablé en un vídeo anterior, os dejaré aquí el enlace por si te apetece verlo, y también libros como por ejemplo Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, en los cuales nos dicen que realmente es el alma, es nuestra propia alma la que determina aquello que le va a suceder en la vida, y lo hace precisamente buscando este equilibrio kármico. Por lo tanto, de alguna forma, el alma no estaría sometida a los procesos kármicos, sino que de alguna forma actuaría en ellos precisamente, y su elección de alguna forma definiría, como digo, las acciones, o bueno, más que las acciones, todos los eventos que va a vivir en la próxima reencarnación, siempre buscando el aprender de ellos, ¿no? Para ir terminando, me gustaría compartirte un par de reflexiones con las que me gustaría que te quedases. La primera es que creer en esta idea del karma como una justicia divina, como algo o alguien que está observándote y juzgándote constantemente con el objetivo de recompensarte o de castigarte en función de tus acciones, lo único que consigue es reforzar el sistema de creencias del ego. No nos hace ningún bien y en este sentido yo te invito a que te deshagas de una vez por todas de esa idea. De hecho, te invito a que vivas cada vez más desde el no juicio. Te invito a que dejes de juzgar a los demás y de juzgarte a ti mismo, porque la experiencia de vida cambia radicalmente. Te voy a decir claramente que los juicios te impiden ser feliz, ni más ni menos. Si no me crees, ponlo a prueba y experiméntalo. La segunda cosa que te quería compartir para ir terminando es que, evidentemente, y en relación a todo lo que hemos visto, las acciones tienen consecuencias. Cada causa da lugar a un efecto. Y en este sentido, evidentemente, cómo te comportes con los demás y cómo te comportes contigo mismo vais conformando una tendencia, unos patrones, como decíamos, que te va a ir afectando irremediablemente. Pero no desde el juicio, sino desde lo que es inevitable, ¿no? Porque, como decíamos, la ley de causa y efecto simplemente funciona así. En este sentido, yo te invito a que te comportes de una forma amorosa contigo y con los demás, que los respetes, que te respetes a ti mismo, que no hagas ataques hacia nadie ni hacia ti y que te olvides de esta idea de la culpa. Pero no ya porque haya alguien juzgándote desde arriba o porque en una vida futura, en una reencarnación, vayas a pagar todos los actos de esta o nada por el estilo, simplemente por sentido común. Porque va a garantizar que tengas una experiencia de vida mucho más tranquila, mucho más amorosa, mucho más pacífica y de la cual vas a disfrutar más tú y todas aquellas personas con las que te relaciones. Así que, como digo, es simplemente una cuestión de sentido común.
Hasta aquí llega el vídeo. Si te ha gustado te invito a que lo compartas, que te suscribas si no te has suscrito ya, a que añades cualquier tipo de comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.